you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? Cuando una persona es famosa, normalmente suele ser por un hecho respetable, ya sea luchar por sus derechos, expresar sus sentimientos mediante un arte, o por literalmente hacer nada en TikTok. Dentro del cine existe un género de películas llamado biopic. Consiste en contar la historia de un personaje histórico, desde sus inicios hasta su evento canónico, y a veces terminando tristemente con su muerte. Esto dependiendo del enfoque que le esté dando a la película. Por ejemplo, en Bohemian Rhapsody de 2018, la película termina con Queen tocando en el concierto benéfico Live Aid, uno de los eventos más vistos de la historia, donde se reunieron a los mayores iconos del rock y del pop de esa época. La verdad no es un mal final, pero el problema lo tiene la película en general. Tampoco ayuda que se lleve el Oscar a Mejor Edición cuando presenta varios ejemplos de que darle un premio por edición es como felicitar a alguien por hacer algo mal. A día de hoy se sigue llegando a hablar de ello, pero esto es solo un ejemplo de que no todos los biopics salen bien. Una de las razones es que nunca se va a poder representar bien en su totalidad al personaje del que se está hablando. Siempre quedarán fuera varios eventos, pensamientos o cualquier cosa de su historia, ya sea porque no le dio la gana a la gente que lo hizo o porque Hollywood silencie lo que para ellos no está bien. Pero aquí hay un conflicto, porque si eres fan al menos quieres ver cómo se cuenta toda la vida de esa persona, y bien hecho, pero a la vez no todo el mundo quiere tragarse una película de 10 horas contándote literalmente todo, incluso momentos aburridos, porque por muy interesante que pueda ser alguien, al fin y al cabo es humano, a veces puede estar no haciendo nada interesante. Y los famosos sobre los que se hacen estas películas habrán tenido momentos normales en su vida que tú mismo has podido tener en tu día. Por eso mismo se tiene que exagerar y a veces incluso inventar una personalidad diferente a la original. Además, esto es algo que la industria no permitiría porque actualmente nadie tiene 10 horas libres, con suerte 3, para estar sentado en el cine. Y esto dicho por un cinéfilo desempleado, o sea que imagina la magnitud del problema. Peor aún con el público general hoy en día que busca una inmediatez de cosas constantemente. Y es gracioso, se han estado haciendo un montón de biopics de mucha gente. Desde 2022 hasta ahora, en cada año se han hecho mínimo 10 biopics. Es un género muy conocido y que suele recaudar mucho, porque a la gente le suele gustar la historia de alguien famoso que conocen mínimamente, porque es entretenido. Aunque luego estas películas a veces no terminan siendo tan buenas. De las que más se suelen hacer son sobre artistas musicales, pero también tuvimos el gran impacto de Oppenheimer, que en su mayoría gustó mucho. Pero en este vídeo vengo a hablar sobre la película de una persona polémica, que mucha gente no le gustaba y que muchos lo veían como un peligro por las cosas de las que hablaba y por la cantidad de gente que movía. Spike Lee lleva a la gran pantalla la historia de Malcolm X, para recordarla y para llenar nuestras cabezas de conocimiento y conciencia. Aparte de la trama de la película, también añadiré cosas que están en el libro de su autobiografía y las iré acoplando para contar una mejor versión de estas dos obras. Este director afroamericano es alguien diferente, ya que su filmografía está enteramente hecha por películas en las que se habla de injusticias raciales y otros temas políticos y sociales. Es uno de los pioneros cineastas negros y sus películas, por muy poco premiadas y aclamadas que estén, son muy recomendables. No todas son perfectas y una específicamente es una falta de respeto a la obra original, pero en general deberías echar un vistazo. Spike Lee es alguien al que se le llama polémico, ya que se ha visto envuelto en controversias por sus opiniones en contra de otros directores y películas por la mala o nula representación negra, como por ejemplo en El color morado de Spielberg o por el número excesivo de veces que se dice nigga en las películas de Tarantino, lo cual sí es curioso. Mucha gente no le gusta el director por esto mismo, lo ven como el típico negro que se queja y se victimiza, pero claro, si este es tu pensamiento, tengo malas noticias para ti, pero lo importante aquí es la esencia que le da Spike Lee a sus películas, y como todo buen director reconocido tiene que tener una marca que al ver lo mínimo de una escena te haga decir, esta película es de este director, como por ejemplo Wes Anderson con la simetría, Christopher Nolan con la filosofía y Spike Lee con el dolly shot. El dolly es una plataforma en la que se coloca un trípode donde va la cámara y a la vez donde va subido el actor. La función de esta máquina consiste en que el personaje que está enfocado se encuentre estático y a la vez moviéndose con el entorno. Esto saca al espectador de la película para meterlo en las emociones y sensaciones del personaje. Originalmente Spike Lee no creó esta técnica ni es el único en usarla, pero sí es el primero en quedársela, y a partir de este biopic empezó a darle un significado real e importante cada vez que lo usa en su filmografía. Otra de sus marcas reconocidas es la fotografía, las distintas formas de usar el color en sus películas y las distintas representaciones que se dan dependiendo de la trama, ya sea para mostrar el ambiente de todo un día caluroso, los colores
colores vivos y llamativos que puede tener el punto de vista de un niño, o para ver el color que representa a cada persona en una pelea de bandas callejeras. Esto no se pierde en Malcolm X y se hace mostrando distintos colores en cada fase por la que pasa en toda su vida. El rodaje de la película fue curioso, ya que Warner Bros. Quería que la película durara 2 horas, quería que se contara toda la historia de Malcolm X en 2 horas. Aun con 3 horas que dura la película, se salta y recorta muchas cosas, pero ellos querían que se contara en 2 putas horas. Aparte de eso, le dijeron a Spike Lee que no podían seguir financiándola porque supuestamente darle 20 millones se pasaba del presupuesto, pero luego para un director de menor calibre y que apenas tenía películas, sí tenían 45 millones, o no pasaba nada si era para hacer la película de John F. Kennedy. No confiaban en que fuera rentable, así que Spike Lee tiró del 90% de su cartera y la otra parte de su comunidad, de su gente. Distintos famosos afroamericanos, desde cantantes hasta Michael Jordan, le ayudaron a terminar de financiarlo porque creían en la visión que él le iba a dar y porque apoyaban la figura que fue Malcolm. La película comienza con seguidores de Malcolm esperando que se lo haga predicar. Una vez que sale, empieza a dar un discurso en contra del hombre blanco. Brothers and sisters, I'm here to tell you that I charge the white man. I charge the white man with being the greatest murderer on earth. I charge the white man with being the greatest kidnapper on earth. There is no place in this world that man can go and say he created peace and harmony. Everywhere he's gone, he's created happiness. Todo esto mientras vemos la bandera de Estados Unidos complementándose con una grabación de abuso policial bastante reciente a la salida de la película. Este fue el caso de Rodney King, un taxista afroamericano el cual fue perseguido por la policía después de que sobrepasara los límites de velocidad en una carretera. Cuando pararon el coche de Rodney, obedeció y salió. Los policías inventaron que estaba armado y drogado, pero esto era falso. Igualmente, entre 8 de ellos empezaron a pegarle con porras, tirarlo al suelo, incluso uno le disparó, a pesar de que en ningún momento se había resistido. Le causaron graves daños permanentes, pero aún peor, todo esto creó varios disturbios que causaron muchos más daños. Al principio, a los oficiales se les absolvió de todo y salieron libres, y apenas 2 años después se les condenaron y fueron castigados por ello. Esto, más el discurso de Malcolm, establece directamente el tono de la película y del personaje, así quemándose la bandera y formando una X se presenta esta película. Spike Lee se salta mucho de la infancia de Malcolm y pasa directamente a su siguiente etapa, pero en el libro habla mucho de su familia, de lo que pasó tanto a su padre como a su madre y profundiza en estos temas. En la película se cuenta un poco por encima. Earl Little, el padre de Malcolm, era ministro de una iglesia y militante de la UNIA, una organización que promovía el orgullo racial y buscaba acabar con el racismo moviendo a toda su gente a tierras africanas. Esto es algo que Malcolm más adelante seguiría y organizaría de mejor manera. Las creencias de su padre venían por parte de la discriminación que habría sufrido él y parte de sus hermanos asesinados por hombres blancos. Louise, su madre, era una mujer blanca que odiaba las raíces de su padre, pero que Malcolm había heredado ya que era el más blanco de sus 7 hermanos. Su padre, aparte de estos hijos, tuvo otros 3 con otra mujer y en la película no se habla de ella, pero la hermanastra de Malcolm formó una parte muy importante de sus comienzos. Cuando su padre murió asesinado brutalmente, empezó a cambiar su familia. Uno de los seguros de defunción que tenían no querían pagarles porque alegaban que su padre se había suicidado. ¿Cómo era posible que su padre se hubiese aplastado él mismo el cráneo y se hubiese puesto después sobre las vías del tranvía para que éste lo aplastara? ¿Quién sabe? Pero para ellos eso había pasado. Mientras tanto, seguían sufriendo una ola gigante de pobreza. Un día separaron a todos sus hermanos en distintas casas de acogidas, ya que su madre se encontraba en un gran estado de depresión. Esto, más la presión que tenía de la asistencia social, hizo que se dejara de preocupar tanto por sus hijos como por ella misma y terminó en un hospital psiquiátrico. En el colegio, Malcolm sufrió mucho racismo por parte de sus compañeros y de sus mismos profesores, aunque para ellos él no era un compañero, era algo raro, un animal. Le decían tanto niga que hasta pensó que esa palabra era su nombre. Desde pequeño ya fue condicionado como alguien distinto, como algo malo, alguien sin valor. Incluso en la familia de acogida en la que estaba lo trataban como una mascota. Estas eran las cosas que oía y sufría constantemente y las que le harían ser como fue más adelante. Su forma de ser cambiaría después de que se pusiera a reflexionar sobre su realidad y empezaría a afrontar de distintas maneras muchos aspectos de su vida. La vida de Malcolm volvió a dar un giro cuando dejó la escuela y se mudó a la ciudad de Boston con su hermanastra Ella. Allí le dejó quedarse el tiempo que sea e incluso le ayudaría a buscar trabajo cuando él quisiera. En este punto es cuando comienza la película. Malcolm es conocido como Red, es pelirrojo, lleva el pelo alisado hacia atrás y viste trajes completos de distintos colores. Conoce las calles de su barrio y todo lo que se mueve por allí. Shorty es uno de sus mejores amigos y le acompaña durante mucho tiempo. En un local de baile en el que frecuentaba, conoció a Sofía, una mujer blanca y rubia. Se había acercado a él en la pista y él no se negó a bailar con ella. En ese momento se olvidó de Laura, que era la mujer negra con la que había estado saliendo previamente y a la que había llevado a bailar en un primer instante. Después de dejarla en su casa, se fue al coche de Sofía para tener un momento romántico con ella y aquí empiezan a tener esta aventura a escondidas, al menos de los blancos. Pasa el tiempo y se empieza a ganar
ganar la vida con trabajos normales, pero un día conoce a un mafioso llamado Wes Indian Archie, que le introduce en la vida de estafador. Empieza a ganar dinero y caché, y en la película no lo ponen, pero conoce a mucha gente de la vida criminal y se pone tanto a vender como a consumir droga. Se hace muy reconocido entre la gente y los policías, pero lo curioso es que nunca le pillan traficando, ya sea porque se le daba muy bien o porque tenía mucha suerte. Un día tuvo una pelea con Archie ya que quiso engañarlo con unas apuestas. Eso le enfadó mucho y provocó que lo estuviera buscando para matarlo. Pero en el libro cuenta que fue más una pelea de amor propio y honor que de dinero, ya que un delincuente no podía dejarse engañar de otro. Después de todo eso fue encontrado y llevado a otro sitio por su amigo Shory hasta que se calmara la cosa. Esto gracias a una llamada que hizo otro amigo suyo delincuente que se menciona mínimamente en la película, pero que le ayudó mucho durante toda esta etapa. Malcolm se había convertido en un hombre asqueroso, grosero y con mucha maldad si la situación se lo permitía, incluso para la gente que le rodeaba. Pasaba la mayor parte del tiempo drogándose, desde la marihuana hasta la cocaína, y además no trataba de muy buena manera a Sofía. Había tocado fondo como estafador y apenas tenía el dinero que la propia Sofía le daba obtenido de su marido. Necesitaba hacer algo ya y la gran idea fue asaltar casas de alto prestigio para vender las posesiones que tuvieran. Pero un equipo formado por él, Shory, un tipo llamado Rudy, Sofía y su hermana casi gemela. Estos idearon planes perfectos para robar casas y cada uno cumplía su rol. Después de varios robos que habían salido bien, finalmente les pillan. Rudy de alguna manera se había librado porque se había ido antes de la ciudad, pero los demás no iban a tener la misma suerte. A las chicas le cayeron de 1 a 5 años y a los otros 10 años de cárcel, no por robo, sino por ser negros que se atrevieron a juntarse con mujeres blancas. Febrero de 1946 fue una fecha importante para nuestro protagonista. En la cárcel, Malcolm se comportaba de la peor manera posible. Desobedecía a los guardias, se negaba a decir su número de prisionero y renegaba del Dios cristiano, odiando más que nunca esa religión. Sus compañeros le llamaban Satanás. En el libro, mediante cartas, es uno de sus hermanos quien le introduce a la religión del Islam, pero en la película también se hace de forma interesante. Uno de los prisioneros empieza a hablar con él y a cuestionarle su actitud, sus hábitos, su físico y todo en él. Le habla de lo que el hombre blanco le ha hecho a la perspectiva que tiene hacia sí mismo y hacia su gente, y también menciona al honorable Elijah Muhammad. A partir de aquí se empieza a interesar por las cosas de las que le habla. Le recomienda dejar de meterse el veneno del hombre blanco, como los cigarrillos, el alcohol, las mujeres, el cerdo. Le habla de que aceptó todo lo que el hombre blanco le enseñó, le muestra el diccionario y cómo se hace una distinción obvia, retratando lo negro como todo lo malo y lo blanco como todo lo bueno, y poco a poco Malcolm va aprendiendo. Se pone a leer y se llena de conocimiento sobre la verdad de la realidad en la que vive. No sabe realmente quién es y ni siquiera conoce realmente su apellido. Escribiendo esto me pongo a pensar que Spike Lee no lo hizo nada mal. Aunque se cambien muchas cosas y se omitan muchas otras, pone varias cosas en la mesa y las coloca de una manera más simple pero efectiva, aceptando la limitación que le impone Hollywood de no poder contar todo realmente, porque por desgracia así funciona la industria y el público. Es una pena, pero a pesar de todo esto, Spike Lee lo hace realmente bien. Malcolm acepta el Islam como su religión y conoce al propio Elijah Muhammad. Después de haberlo visto proyectado en su celda, este se convierte en el segundo giro más importante en su vida. Más adelante tiene el final y el mejor que pudo tener. Lo que predica Elijah Muhammad y su nación, aparte de estar en contra del racismo, es que todo hombre blanco es malo sin excepción. Esta Malcolm le hace sentido, ya que estando los años que está y poniéndose a pensar en todas las personas blancas que ha pasado por su vida, es normal que no lo piense dos veces. Su mentalidad cambia con este pensamiento y esto es importante porque vemos el porqué de los muchos de sus discursos. No se puede negar que la mayoría de ellos dice la verdad, pero generalizar sobre qué tipo de personas es mala o buena es un pensamiento muy cerrado y extremista visto en cualquier tipo de discriminación. Esto es algo que Malcolm no quiso ver en su momento y es totalmente entendible. Aquí es cuando comienza a predicar, sale a la calle, habla a su gente y digamos que recomienda a sus hermanos cristianos replantearse su religión, pero siempre con una buena actitud y promoviendo el orgullo racial. A su vez, empezaría a dar discursos en los que ellos llamaban templos y mucha gente lo escucharía ya que se le daba realmente bien. Más tarde, mira al pasado con las personas que se ha relacionado y la única que se puede decir que está decente comparado con los demás es su amigo Shory. Más discursos apasionados llegan y cada vez más gente lo empieza a escuchar. Entre esta gente conoce a Betty, la persona que se convertiría en su mujer, con la que se casaría y con la que formaría su familia más adelante. Llega un punto en el que Malcolm es súper conocido y mueve mucha gente, la cual lo utiliza para protestar contra la policía por llevarse a un hermano al que acaban de golpear y arrestar. Esto no se podía permitir, pero por suerte por susto de la policía, finalmente lo llevaron al hospital. En la calle movilizaba tanta gente que hasta los oficiales temían la cantidad de poder que poseía. Su popularidad sube cada vez más. Llega a dar entrevistas en la tele explicando, por ejemplo, que la X en su nombre es una forma de representar el desconocimiento por su verdadero apellido, ya que el que tiene es el que los esclavistas le dieron a su familia. También explica que históricamente existieron dos tipos de negros, el negro doméstico y el negro de campo. En resumen consiste en que uno hace todo lo que su amo blanco le diga y está orgulloso con esto, y otro lucha para no tener que soportarlo nunca más. Malcolm tiene muchos de estos discursos que se hicieron súper conocidos, como el que he puesto en la intro. Luego hay una escena muy graciosa que resume mucho el pensamiento del que hablaba antes. Excuse me, Mr. X. Hi. I've read
read some of your speeches, and I honestly believe that a lot of what you have to say is true. And I'm a good person in spite of what my ancestors did. I wanted to ask you, what can a white person like myself, who isn't prejudiced, what can I do to help you and further your cause? Nothing. Cambiamos el tono humorístico ya que salen problemas en el matrimonio de Malcolm porque su mujer se entera que la nación del Islam y toda su gente ocultaban cosas, como por ejemplo que el honorable Elijah Muhammad se dedicaba a embarazar mujeres veinteañeras para luego abandonarlas. Malcolm no se lo creía, pero por desgracia era verdad. Y espera, porque no termina ahí. Además, hablaba mal a sus espaldas ya que estaba obteniendo demasiada relevancia y eso no le agradaba. Le dan la espalda ya que Malcolm se puso a decir públicamente las verdades que había en esa organización y finalmente rompe lazos con ellos. Sale públicamente para decir que ahora es independiente y que todo lo que hablará saldrá únicamente en representación propia, no más discursos en contra de otros líderes negros, y ahora dirigirá su propia organización. Para mejorar todo esto de lo que habla, viaja a Egipto para aprender más sobre su religión y llega a comprender lo que dije antes: la generalización hacia un grupo sobre algo no es nada lógico, y aquí es cuando finalmente llega el mejor cambio que pudo dar en toda su vida. I no longer subscribe to sweeping indictments of one race. I intend to be very careful not to sentence anyone who has not been proven guilty. I am not a racist. I am not a racist. And I do not subscribe to any of the tenets of racism. Algo curioso es que Spike Lee fue realmente a Egipto con un equipo a grabar las escenas y le permitieron a Denzel Washington entrar en la Meca sin ser alguien musulmán. Para mí eso es un director muy dedicado y que se preocupa en verdad por su creación. Este gran cambio trajo a Malcolm las amenazas de la nación del Islam, tanto como la vigilancia constante del FBI, porque a pesar de ya no estar en contra de todas las personas blancas, era consciente del daño que había y seguía haciendo la discriminación racial. Además, no veía mal usar la violencia que conllevaba la autodefensa, tanto si una persona negra atacaba a una blanca como si fuera al revés. Estaba en contra de cualquier tipo de agresión injusta. Cada vez le llegaban más llamadas amenazándolo y eso escaló a que literalmente le incendiaran la casa, estando él y toda su familia adentro. Hasta Christopher de Los Soprano le pregunta si considera eso un atentado. Entre llamadas de amenaza y micrófonos de vigilancia escondidos, llega la mejor escena de la película en donde se utiliza el famoso dolly shot de Spike Lee. Malcolm va en camino al Audubon Ballroom, que sería el sitio donde daría su último discurso, hablando un poco más sobre su gran cambio, mientras se nota la presencia, la vigilancia y la persecución de gente que se hace pasar por hermanos, incluso delante de su propia familia. De fondo escuchamos A Change Is Gonna Come, una canción que habla exactamente sobre las cosas que hablaba Malcolm, el racismo sistemático que había en Estados Unidos y la esperanza de que un cambio llegue. Esto mientras vemos a Malcolm en un dolly shot, representando el avance hacia su destino, confiando ciegamente en la esperanza que aún le queda. I recognize you. Don't you pay them folks no never mind. You just keep right on doing what you doing. Yes, ma'am. I'll pray for you, son. Oh, thank you. Jesus will protect you. Cuando Malcolm sale para dar su discurso, una persona con un grito distrae a sus guardias, mientras que otra se acerca a él y le dispara con una escopeta recortada para después rematarle con 16 disparos. Más tarde fue llevado a un hospital donde falleció ahí mismo. 13 miembros de la Nación del Islam fueron los responsables de esto, pero claramente no fueron los únicos que deseaban llevar a cabo ese plan. 21 de febrero de 1965 es una triste fecha que será recordada por siempre. La película continúa con un gran discurso de Martin Luther King hablando sobre la persona que fue y termina con Nelson Mandela recitando uno de los mejores y más conocidos discursos de Malcolm X. Así termina esta maravillosa película y esta increíble historia que no debería ser olvidada nunca. Yeah. Hey, yeah. 1 time for the pretty women, 2 times for my brothers living, 3 times for the city limits. Look, yeah. Just landing back from Anaheim. Damage rapids through my mind. Troopers climbed within the newest time. Trying to reach my prime, but I need a ladder to climb. The question